les decía, y Juan a su vez va a estar hablando sobre el tema de culto familiar o adoración familiar. Y se van a ir tocando distintos temas, luego de la feminidad, la crianza y variados temas que vamos a ir tocando a lo largo quizás del año y quizás quede del otro. Con el fin de contrarrestar todas estas ideologías que han afectado a los niños en el colegio y a las familias. A cada uno de nosotros de una u otra forma hemos sido afectados, y no solo por la ideología, sino que esto viene del origen, hermanos. Cuando Adán cayó en pecado junto a Eva, es que ahí comienza todo, toda la de virtualización del diseño de Dios para la familia. Así que hoy vamos a ver eso, a comenzar como introducción sobre lo que debe ser un hombre piadoso. ¿No? Así que oremos para comenzar este estudio. Padre, seguimos en tu presencia, Señor, agradecido por permitirnos levantar estas peticiones delante de ti, Señor, confiando que tú nos escuchas y vas a responder de acuerdo a tu voluntad, Señor. Esperamos haber pedido bien, Señor, y si no, también confiamos, Dios, que tú nos traerás paz a nuestros corazones en todas estas peticiones, Señor, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor, y queremos siempre confiar en eso. Ayúdanos ahora, Señor, en el estudio, ayúdame a mí, Señor, a dar esta introducción y que podamos, Señor, esforzarnos por ser ese diseño, alcanzar ese diseño, buscar ese diseño que tú hiciste en un comienzo para los hombres, y en particular en esta enseñanza, pero a lo largo de toda esta serie veremos lo que tú has querido, cuál ha sido tu voluntad para con la familia, Señor. Y que a través de la familia tú has querido, Señor, mostrar también tu amor, tu evangelio, a través del matrimonio, Señor. Vemos cómo también tú graficas el amor que tienes para con tu pueblo, tratándonos como a tu esposa, dice tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, para ver en tu palabra el verdadero diseño que has planeado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a definir lo que es la piedad y vamos a ver un poco sobre algunos consejos sobre cómo debemos ser hombres piadosos. Pero como les digo, es introductorio. En la historia de la humanidad existen periodos donde la masculinidad ha sido atacada. En muchos periodos de la humanidad ha sido así. Ya sea buscando disminuir la masculinidad, como lo vemos hoy en día, que el hombre es como el error de la sociedad, pero en otros periodos ha sido enalteciéndolo a un nivel que también no es sano, y es autoritario y es violento en todos los sentidos, lo que ha llegado a significar el ser masculino, pero nada más alejado de lo que dice la palabra de Dios. Y en momentos como estos, como los que hoy estamos viviendo y también la ha vivido la humanidad en otros periodos, hay solo una esperanza, y esa esperanza es el poder soberano de Dios obrando por medio de su Espíritu a través de su palabra. Entonces, solo a través de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es que vamos a ver, a entender y a también poder practicar lo que Dios ha diseñado para el hombre, para el varón. Y como les decía, sin duda, hoy estamos viviendo uno de esos periodos, y debemos tener cuidado cuando vemos la historia. Si no vemos la historia, tener cuidado de no ser
como egocentristas de una manera que, digamos, realmente hoy o este tiempo es el peor de la historia. No hemos visto los otros periodos, que sí han habido periodos malísimos, igualmente, cuando, como que en este ejemplo lo pongo también para el tema de las persecuciones. Y muchos esperan una gran persecución y olvidan que en tiempos tempranos de la iglesia hubieron persecuciones que todavía no hemos visto un nivel como ese. Entonces, así mismo pasa en todos los asuntos de la historia. Pero, sin duda, y dicho esto, sin duda estamos en un periodo grave en cuanto a cómo se ha socavado la masculinidad bíblica en este tiempo. Por eso es que recuperar la masculinidad bíblica es de gran necesidad en nuestros días. Esta tarea es ardua, difícil y controversial. Sin duda controversial en este tiempo. Tanto así que sin la gracia de Dios en nuestras vidas es imposible lograr el modelo de masculinidad que la Biblia nos muestra. Entonces, ya con esto queda claro que para lograr esa masculinidad que Dios nos habla en su palabra, solo la puede lograr un cristiano. Podemos ver hombres que no son cristianos, que son caballeros, que son respetuosos, que esto y lo otro, pero no quizás con la intención correcta de alabar y glorificar a Dios por el diseño que Él puso. Quizás pueda haber otras intenciones, pero no las que realmente debe tener un varón de Dios. Así que lo primero, para ser un hombre o un varón conforme al diseño de Dios, es ser cristiano. Y hay tres grandes fuerzas que se oponen continuamente para destruir esta masculinidad que Dios nos manda. El primero y el principal es el pecado. Desde la caída de Adán y toda su descendencia, todos nosotros, hemos sido contaminados por el pecado. Y esta contaminación le impide al hombre, en particular al varón, asumir el liderazgo valiente y basado en principios bíblicos, para lo cual fuimos diseñados para ejercer dentro de la familia y también de la sociedad. En lugar de ver hombres cumpliendo el rol asignado por Dios, es habitual ver hombres cobardes e indecisos. O en lugar de eso vemos a tiranos abusivos, ¿cierto? O vemos un extremo que es del hombre que no es capaz de tomar una decisión, que está siempre detrás de la mujer. O vemos al otro extremo que es igual o hasta peor de dañino, que es el tirano abusivo, el que no deja que la mujer cumpla tampoco su rol, que es una ayuda idónea, que es significativa, de gran importancia en la familia. Y eso, hermano, quisiera detenerme en este punto, en esta primera gran fuerza que se opone a la masculinidad, y ver lo que pasó en el principio, en Génesis 2. Les invito a que abran su libro en Génesis 2, del verso 15, dice así. Y se tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces vemos que hasta este punto de la creación solo está Adán, y Dios le da este mandato a Adán, que no debía comer del árbol. Y si seguimos en el relato, ya en la caída, en el capítulo 3, vamos a leer algunos versículos, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí vemos que Adán cumplió el liderazgo hasta este punto, cumplió el liderazgo. Él traspasó este mandato a su mujer, porque no vemos el relato, no vemos cuando Dios le dice a la mujer, sino que sacamos por conclusión de que es el hombre que le dice a su mujer lo que Dios había mandado con respecto al árbol del bien y del mal. Y hasta ahí había cumplido bien su rol Adán, como un rol de profeta, por decirlo así, porque había recibido de Dios ese mandato y lo traspasó a su mujer. Tenemos que entender que Adán figurativamente tiene los mismos roles que tiene Jesucristo. Jesucristo es rey, sacerdote y profeta. Profeta, sacerdote y rey. Y rey en un sentido de que Adán tenía que ¿cómo es que dice? Sojuzgar, ¿cierto?, la tierra, tenía que ser la imagen de Dios en la tierra. Profeta porque Dios hablaba con él directamente y él tenía que traspasar el mensaje a su familia. Y sacerdote también, obviamente, como intercesor por su familia. Y él falló en todos estos roles, y donde él falló, Cristo triunfó. Eso es como un paréntesis. Entonces vemos, como les decía, que Adán le traspasa este mandato a Eva. Eva va y comienza bien, desmiente a la serpiente, le dice, no es verdad lo que dices tú, hay un fruto solamente del que no podemos comer, pero igual es engañada. Y ella cae, primero, ¿cierto? Ella es la que toma el fruto y le da a su esposo. Y aquí ya empezamos a ver el problema. Ese problema de cobardía que ya empieza, el pecado comenzó ya en la desobediencia, no solo en el acto de tomar y comer, sino que en la desobediencia ya comenzó el pecado, el primer pecado. Y Adán no tomó el liderazgo cuando la serpiente estaba engañando a la mujer, no fue y protegió a su familia, no fue y dijo, Eva, no hagas caso a esa voz, escucha lo que Dios nos dijo. No cumplió su rol de liderazgo. Y al contrario, él aceptó lo que la mujer le dio, sabiendo que estaba mal. Y entonces ellos caen, ¿cierto? Fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos, se tejieron, ¿cierto?, sus delantales de hojas, y oyeron, dice el verso 8, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó, ¿a quién llamó? Al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, le echó la culpa a su mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, bueno, paremos ahí. Entonces ya vemos, y esto es confirmado, de que es el hombre el responsable, incluso siendo la mujer la que cometió el acto, la artífice, por decirlo así, el responsable es el hombre. Porque Adán era lo que llamarían nuestros ancestros bautistas, Adán es la cabeza federal de la humanidad en ese momento. Él representaba a toda la humanidad en ese momento, era responsable por todos. Es como, este ejemplo me gusta para graficar, como si el presidente, nos gusta o no, el presidente de nuestra nación se declarara la guerra a Argentina,
no es solo él el que está en guerra, todo chileno está en guerra, porque él representa a todos los chilenos en ese asunto. Entonces, que queramos o no, estamos en guerra, si él lo declara. Entonces, si Adán caía, caíamos toda la humanidad con él, ¿cierto? Y vemos que él es el responsable, no la mujer. Entonces ya vemos que el hombre tiene una responsabilidad frente a Dios distinta a la de la mujer. Él es responsable de transmitir la palabra de Dios a su familia. Él es responsable de protegerlos frente a las acechanzas del enemigo o de ideologías, ¿cierto?, que puedan existir. Él es el primer escudo, hermano, y él falló en eso. Entonces, luego vemos las sentencias que Dios hace. Primero a la serpiente. Primero a la mujer, dice Dios en el verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y no. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Cierto? Aquí el proto-evangelio, la promesa del Redentor, la promesa del segundo Adán que sí triunfaría donde el primero falló. Pero aquí vemos la consecuencia a la mujer. ¿Veis? A la mujer les dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y aquí también con esta sentencia, por decirlo así, que le da a la mujer, vemos también esta lucha ya, que se declara esta lucha entre sexos, entre el hombre y la mujer. Vemos que Dios le dice, además de lo del pacto, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Buenos comentaristas hablan sobre esto, diciendo que lo que se refiere aquí es que el deseo de liderar es dado al hombre, pero el deseo lo tiene siempre la mujer de liderar. Y es algo común ver, lamentablemente, en los matrimonios que, como les decía, siempre, o no siempre, sino que es normal o habitual ver que la mujer toma decisiones por sobre el hombre, o el hombre no toma una decisión está bien consultarlo, eso bórrenlo sino que el hombre siempre está detrás de ella y no es capaz de liderar o de tomar decisiones en una familia. Es cobarde muchas veces, y para la mujer es el deseo de liderar y además termina haciéndolo, y como no es su diseño, no es lo que Dios, el rol más bien para el que Dios le dio, la familia termina desvirtuándose, alejándose del diseño de Dios. Y eso es lamentablemente normal verlo. Y yo creo que muchos todavía luchamos por eso. Es una lucha constante para el hombre el no ser decidido, el no ser valiente en cosas que hay que hacer. Y es lamentable, pero como les decía, con la ayuda del Señor y que el Señor nos ayude también con estos estudios, vamos a ir viendo y derribando mentiras y viendo cómo debe ser realmente lo que Dios diseñó. Y ahí es donde después vemos que al hombre le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Vemos que la consecuencia por culpa del hombre, no de la mujer, sino que por culpa del hombre, la tierra se volvió maldita, por culpa de Adán. Vemos que la responsabilidad de él es mucho más grande. Vemos que él era realmente representante de todo ser humano que vendría después. Entonces, por culpa de la tierra fue maldita.
será la tierra maldita por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí algo que debemos, ya que leímos esto, para aclarar, el trabajo, hermanos, no es un castigo de Dios. El hombre estaba destinado a trabajar desde la creación, cuando le dice que tiene que sojuzgar la tierra, tenía que labrar el huerto, ya era un trabajo y todavía no caía. Pero ese trabajo no iba a ser pesado como lo es hoy. No iba a ser, iba a ser con todo agrado, hermanos. No iba a haber esfuerzo sobre esfuerzo de por medio, sino que iba a tener todas las capacidades para lograrlo en el tiempo perfecto y teniendo tiempo para todo lo que Dios le manda. No como es hoy, hermanos, que el trabajo es difícil, siempre hay complicaciones y además está muchas veces esa lucha con la pereza, que sin duda no tenía antes de caer. Entonces el trabajo no es una condena, pero por el pecado el trabajo pesa hoy en día. Y probablemente en la eternidad seguiremos de alguna u otra forma trabajando para el reino de Dios, de alguna u otra forma, pero no va a ser ya con este peso. Así que, para aclaración. Entonces ahí vemos lo que el pecado causó en cuanto al diseño de la masculinidad, el diseño de Dios para el hombre. En segundo lugar, esa era la primera fuerza que se opone al diseño de Dios para la masculinidad. En segundo lugar, tenemos las instituciones más poderosas en el mundo actual, que intentan socavar y aún usurpar el papel del varón en la sociedad y en la familia. Vemos como las grandes marcas, por ejemplo, que tienen gran influencia mundial, rinden culto a las diabólicas ideologías que predominan en nuestra cultura y que han deslizado el verdadero rol del hombre a una mínima expresión. Sin ir más lejos, este mes que pasó, ¿cierto?, era el mes del orgullo, y veíamos cómo todas las marcas ponían de fondo el arco iris. Y así enalteciendo estas ideologías, y nos atacan por todos lados. Sabemos que estas ideologías ven al género heterosexual como algo anticuado, algo que no está actualizado al día de hoy, y lo desacreditan totalmente. Y otra, además de las instituciones, es el Estado, que en particular ha montado una serie de ataques para reducir el papel del liderazgo del hombre como maestro, como encargado de mantener la familia y la iglesia, y a menudo intenta copiar esos roles, intenta ser el Estado el encargado de esos roles. Lo vemos en la educación, quieren ellos ser los encargados y tener el derecho a educar nuestros hijos. Es lo que busca el Estado, lamentablemente. Lo ha hecho promoviendo leyes, todas estas leyes que avalan, ¿cierto?, la ideología de género. Lo ha hecho promoviendo también el que la mujer abandone el hogar y así dejar a los niños al cuidado del Estado. Lo vemos, lamentablemente eso ha sido así, y quizás en estos estudios, hermanos, vamos a ir viendo cosas que nos van a hacer como cortocircuito, porque naturalmente nosotros no tenemos en nuestro chip el que sea normal que la mujer pase los 6 meses del bebé y la mujer lo deje en el jardín. Y eso no es normal, hermanos. Sé que en condiciones económicas en las que no se puede sustentar, lamentablemente, es necesario que la mujer salga, pero aún así no deja de ser lamentable que así sea, porque el rol de la mujer en la casa es de gran importancia para la familia
y para la sociedad, hermanos. Eso es algo que debemos entender y valorar. No discriminar a la mujer que trabaja, porque entendemos que hay situaciones en las que tiene que hacerlo, lamentablemente. Pero tenemos que entender que el diseño es que la mujer sea la que cuida a los niños, enseña a los niños, mientras el hombre es el que debe sustentar su hogar y también cumplir el rol de sacerdote, enseñando a su mujer y por ende también a sus hijos. Y ese es el diseño. Y eso no es anticuado, hermanos. Debemos entender eso. Eso es algo que yo sé que hace cortocircuito en nuestro cerebro porque culturalmente hemos sido formados de otra manera. Pero debemos entender que ese es el diseño. Y eso no significa que la mujer en casa no esté trabajando. O también no significa que ella solo debe estar en los quehaceres del hogar y el cuidado de los niños. Y si le queda tiempo no puede hacer nada más. Sí puede hacer cosas, tener su emprendimiento y todo eso, pero nunca descuidando y dejando en segundo lugar su primer función, que es el cuidado de los niños. Y la enseñanza de la palabra. Vemos el ejemplo de Timoteo, que eran madres, su madre, no vemos un padre presente en la cabeza de Timoteo, sino que está su mamá y su abuela y le enseñaban la palabra de Dios. Fue instruido desde pequeño. Entonces vemos estas dos fuerzas, o sea, esta segunda fuerza que es las instituciones, las grandes instituciones y el Estado, que se oponen al diseño de Dios. Y en tercer lugar, el feminismo. El feminismo ha invadido la sensibilidad del hombre moderno. Sus mentes, las mentes del hombre, han sido plagadas de feminismo por tanto tiempo que no pueden pensar correctamente acerca del manto de masculinidad con el cual Cristo nos ha investido. Como les decía, vamos a ir viendo cosas que nos hacen cortocircuito porque nuestras mentes ya están impregnadas de esta ideología y cuando nos dicen algo así, por dentro decimos, quizás le encontramos sentido porque somos cristianos, el Espíritu Santo ya ha hecho una obra en nosotros, le encontramos sentido, pero aún así tenemos temor porque sabemos que la sociedad, si nosotros decimos, cuando yo digo en el trabajo que mi esposa no trabaja en el sistema, por decirlo así, pero ella está laborando en casa de distintas maneras. Cuando digo que mi esposa está en casa, me dicen en el trabajo, tú eres machista, que la tienes esclavizada, un poco más me han dicho. Y uno tiene miedo a veces de decir eso públicamente. Pero tenemos que entender que ese es el diseño del Señor y eso no significa que sea anticuado. Dios es, sus verdades son eternas. No hay nada que se desgaste en Dios y menos, por él menos en su verdad, que en su palabra. La forma de pensar del cerebro del hombre toma giros equivocados cuando hemos sido influenciados por el feminismo. Por esto, los hombres modernos casi se sienten culpables de ser varones, de pensar como varones y de comportarse como varones. ¿Puede esta forma de pensar ser corregida? ¿Puede todo esto revertirse? La respuesta es sí, como veíamos, con la ayuda y la gracia de Dios por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es lo que vamos a intentar hacer también con esta serie de estudios. Entonces, veamos lo que significa la verdadera piedad. Tenemos que aclarar que la piedad no es simplemente ser moralmente bueno. Y como les decía, afuera hay personas, hombres, que moralmente son buenos, son caballerosos, pero si no son cristianos, lamentablemente eso no está siendo para la gloria de Dios. Y ese, recordemos que es nuestro fin, o si nuestra meta principal de todo hombre y también mujer, el glorificar a Dios en todo. Si hacemos algo sin glorificar a Dios, estamos haciéndolo por nuestra cuenta, para nuestra propia gloria, y eso es pecaminoso. También tenemos que tener en cuenta
que la verdadera piedad genera oposición y resistencia, como ya lo vimos. Es común que se tache de anticuada, discriminatoria, problemática, etcétera, etcétera. Y muchas ideologías buscan hacerla desaparecer de la existencia, la piedad verdadera. Cuando vemos en debates, y yo he visto en debates políticos, cuando se tocan temas de esto, de la ideología de género, del aborto, si el que se opone al aborto llega a decir alguna pizca de algo, de un principio bíblico, es tachado y descartado totalmente del debate. Por más que lo que diga tiene sentido para todos, es totalmente descartado. ¿Cómo estáis hablando del cristianismo? Eso está en el pasado, es lo que dicen los opositores. Entonces vemos cómo estas ideologías se oponen a la verdadera piedad. La verdadera piedad consiste del conocimiento correcto de las verdades divinas o los principios fundamentales del Evangelio, los cuales todos los hombres deben conocer y dominar. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Vemos por este texto que las grandes verdades de la fe cristiana son llamadas piedad. Dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí va y dice grandes verdades del cristianismo. ¿Y cuáles son estas grandes verdades del cristianismo o de la fe? Vamos a nombrar 7, que son las principales del cristianismo, que debe tener una iglesia para que nos llamemos hermanos. Primero, que hay un Dios eterno, infinito, santísimo, omnisapiente, absolutamente justo, bueno, lleno de gracia, o la deidad gloriosa que existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos son uno, a saber, uno en esencia. ¿Cierto? Vemos los atributos de Dios y que Dios es trino, una de las grandes verdades. Segundo, que este Dios, por su gran amor y bondad, nos ha dado una regla de fe y práctica segura e infalible, que son las Santas Escrituras. Todo cristiano debe aceptar eso de las Escrituras, que es nuestra regla de fe y práctica, que es infalible. Tercero, que nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, quien es la garantía del nuevo pacto y el único mediador entre Dios y los hombres, es realmente Dios y de la esencia del Padre, realmente hombre, de la sustancia de su madre, la Virgen María, teniendo estas dos naturalezas en una persona, y que la redención, paz y reconciliación son únicamente por medio del Señor Jesucristo. Tercera verdad, entonces, que el Señor Jesucristo es Dios, no como lo dicen los mormones o los testigos de Jehová, negando esta verdad, por lo cual no son nuestros hermanos, que Él es realmente Dios, realmente hombre, y estas dos naturalezas están en una sola persona, y solo a través de Él tenemos salvación. Cuarta verdad, que la justificación y el perdón de pecados son exclusivamente por esa satisfacción plena que Cristo hizo en la justicia de Dios, y se logran solo por la fe y a través del Espíritu Santo. Entonces la justificación, el perdón, son solamente a través de la fe en la obra que satisfizo, ¿cierto?, nuestro Señor. Satisfizo la ira de Dios. Entonces por la fe y a través del Espíritu Santo es que somos salvos. Quinta verdad de la piedad, que todos los hombres que son o pueden ser salvos tienen que ser renovados, regenerados y santificados por el Espíritu Santo. Y esta es una verdad importante en el contexto en el que estamos hoy en día, donde vemos iglesias que dicen que hay cristianos de una categoría y cristianos de otra categoría, cristianos que tienen el Espíritu Santo y cristianos que no, algo que es impensable en la Biblia.
El que es cristiano ha sido renovado y regenerado y santificado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en él. Eso pasa en la conversión. No es algo, una segunda bendición o algo así. Esa verdad es importante. Sexta verdad, que en el día final habrá una resurrección de los cuerpos de todos los hombres, ya sea unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Y número 7, que habrá un juicio eterno, a saber, todos comparecerán ante el tribunal de Jesucristo en el gran día y darán cuenta de todas las cosas hechas en el cuerpo, y que hará un estado futuro de gloria y felicidad, un estado futuro de gloria y felicidad eterna para todos los creyentes verdaderos, y de tormento y sufrimiento eterno para todos los no creyentes y pecadores, quienes viven y mueren en sus pecados. Entonces, en estas grandes verdades es donde radica la verdadera piedad. La piedad tiene que ver con todas estas verdades que hemos dicho. Eso es en primer lugar lo que podemos decir con respecto a la piedad. Recordemos que estamos viendo el tema sobre hombres piadosos. Entonces tenemos que definir primero qué es la piedad. En segundo lugar, la piedad es una conformidad santa con estos principios ya mencionados, y que por lo tanto el hombre natural no comprende. Vemos que no puede haber un hombre piadoso y que no sea cristiano, por eso les decía, porque la piedad tiene que ver con estas verdades. No hay piedad sin estas verdades, que son del cristianismo solamente. La verdadera piedad consiste en conocer y abrazar la verdad de Dios al punto que nuestras vidas son moldeadas sobrenaturalmente por su gracia. Consiste del conocimiento salvador y personal de Dios, que lleva a un apartarse del pecado y una búsqueda de obediencia al Señor. La verdadera piedad no es solamente ser moralmente bueno, como decía al principio, y conocer y solo conocer de teología. La verdadera piedad es el fruto de un corazón regenerado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, y que en respuesta busca reflejar a su Salvador. Y eso solo lo hace un hombre regenerado. Consiste en abandonar el pecado y aborrecerlo como la peor maldad, y aferrarse a Dios de corazón, valorándolo a Él por sobre todas las cosas. Entonces, esa es la definición de piedad. Y ya para ir terminando, les voy a leer un consejo que da Charles Spurgeon con respecto a este tema. Leo. Mis hermanos, dice Charles Spurgeon, les exhorto a que sean como Cristo en todo momento. Imítenlo en público. La mayoría vivimos como si fuéramos un medio de publicidad. Muchos somos llamados a trabajar en presencia de otros todos los días. Somos observados, nuestras palabras son captadas, nuestras vidas son examinadas a fondo. El mundo, con ojos de águila, con ojos que buscan argumentos para discutir, observa todo lo que hacemos, y los críticos cortantes nos atacan. Vivamos la vida de Cristo en público, seamos cuidadosos de mostrar a nuestro Señor y no a nosotros mismos, a fin de poder decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ustedes que son miembros de la iglesia, lleven esto también a la iglesia, sean como Cristo en la iglesia. ¿Cuántos hay como Diótrefes, quien buscaba ser el más prominente? En tercera de Juan 9. ¿Cuántos hay que están tratando de parecer más de lo que son y tener poder sobre sus hermanos cristianos, en lugar de recordar que la regla fundamental de todas nuestras iglesias es que todos los hombres son iguales y que deben ser recibidos como tales? Manifiesten pues el Espíritu de Cristo en sus iglesias, y donde quiera que estén, que sus hermanos en la iglesia digan de ustedes: ha estado con Jesús. Pero por sobre todas las cosas, sean ustedes cuidadosos en practicar la piedad en sus hogares. Un hogar piadoso es la mejor prueba de verdadera fe cristiana. No mi capilla, sino mi hogar. No mi pastor,
sino mi familia, quien mejor me puede juzgar. Es el sirviente, el hijo, la esposa, el amigo, los que pueden discernir mejor mi verdadero carácter. Un hombre bueno mejora su hogar. Rowland Hill dijo en cierta ocasión que él no creería que un hombre fuera un verdadero cristiano si su esposa, sus hijos, sus sirvientes y aún su perro y su gato no fueran mejores por ello, por el hecho de que él sea cristiano. Si su hogar no es mejor por ser usted cristiano, si los hombres no pueden decir esta casa es mejor que otras, no se engañen, no tienen ustedes nada de la gracia de Dios. Practiquen su piedad en familia, que todos digan que ustedes tienen una fe práctica, que sea conocida y practicada en la casa, al igual que en el mundo. Cuiden su carácter allí, porque realmente somos como allí nos comportamos. Amén, hermanos. Realmente son sabias palabras de nuestro querido Charles Spurgeon. Y ya, para terminar, ahora sí, quiero a los hombres, a los varones aquí presentes, leerles 1 Timoteo 5, 7 al 8. Dice así: manda también estas cosas, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, siempre leemos este texto y de buena forma interpretamos que tiene que ver con el llevar sustento a nuestro hogar, el sustento material, el trabajo. Y es verdad, pero tiene también otros principios más profundos. El de proveer a los suyos no es solo material, sino que espiritual, hermanos. Entonces, los varones que estamos aquí, los que están en proyecto de ser hombres de familia, incluso los niños al final, un día van a tener que ser los proveedores espirituales de una familia. Los que ya lo somos, ¿estamos haciendo bien ese rol? ¿Estamos realmente proveyendo espiritualmente de nuestra familia o estamos siendo como Adán, que no protegió a Eva cuando vino la mentira de la serpiente? ¿Estamos haciendo que nuestro hogar se vea mejor por el hecho de que somos cristianos y somos los proveedores espirituales también de ese hogar? Como nos decía Spurgeon, realmente es algo que cuando lo entendí así, me hizo tiritar, hermanos, de sentirme que estaba en falencia. Y es un llamado de atención para todos los hombres. Y es lo que esperamos con estos estudios también fortalecer cada familia aquí presente. Como les decía, no es solo para los que estamos casados, también los solteros, porque un día van a ser padres de familia o esposos, los que aún no tienen hijos, y tienen que cumplir este rol frente a sus esposas. También el de trabajar y ese sustento, como decíamos, es algo primordial, porque si no, vemos también que es como empujar a la mujer a trabajar y dejar a los hijos. Así que busquemos, hermanos, el diseño de Dios para nuestras vidas, para nuestro rol como hombres, y seamos reflejos de eso, y así también de su gloria, de que puedan ver nuestras familias, de que mi esposa pueda decir, sí, Daniel es un hombre piadoso. Espero en Dios que pueda lograr eso, y también para cada uno de nosotros. Amén. Y a las mujeres, busquen, las que son solteras, busquen hombres piadosos, no un proyecto de hombre, busquen hombres que ya sean piadosos para casarse, porque no caigan en lo que muchos o muchas han caído de que querer convertir al hombre o a la mujer en distintos casos, sino que busquen
el tener una pareja que ya sea cristiano. Eso debe ser el principio. No digo que lo otro sea condenable, los que quizás comenzamos una historia así, por la gracia de Dios, hoy podemos decir que estamos en la fe ambos. Pero no debe ser ese el patrón. Yo no quiero que mi hija, cuando crezca, busque a un hombre que no sea cristiano, porque va a ser difícil para ella. Así también las mujeres solteras. Y las que están casadas también oren por sus esposos para que encuentren esa verdadera piedad, y también para que como mujeres les sea más fácil el someterse a sus hombres. Un sometimiento bíblico en el que el hombre realmente es piadoso, no conlleva pesos, no conlleva cargas, no conlleva maltrato, hermanos. No es como lo piensan la gente de afuera, que en tu iglesia solo el hombre puede pastorear, por lo que dicen otras iglesias, entonces son unos machistas que denigran a la mujer. No es así. Valoremos y valoramos a nuestras mujeres en el rol que Dios les ha dado. Hagamos fácil eso, hermanos, a nuestras mujeres, a nuestras hermanas, a nuestras esposas. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, que este estudio sea de bendición a mis hermanos en primer lugar, y también para mis hermanas, Señor, en lo que ya decía, que ellas puedan orar también, ayudarnos, como tú les diseñaste, ayuda idónea para el varón, y que podamos ser piadosos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, Señor, en la crianza de nuestros hijos, que criemos también hombres piadosos. Ayúdanos, Señor. Realmente somos débiles, Señor. Somos muchas veces cobardes, como ya hemos dicho, Señor, y te ruego que nos perdones y nos ayudes, Señor, a ser hombres valientes, a ser hombres que defiendan tu verdad, a ser hombres que no tengan miedo al que dirá la sociedad, porque sabemos que la sociedad está perdida si siguen esos ideales, en esas ideologías. A saber y a tener en alta estima la verdad que tú nos has dado en tu palabra, Señor, y que no nos dé temor el reconocerlas como tal, que es el verdadero diseño y que no está pasado de moda, sino que es una verdad eterna, que jamás hay desgaste en ella. Señor, ayúdanos como hombres a tomar el diseño que tú nos has dado, a tomar el rol para el cual tú nos diseñaste, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tengamos el play.